Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes 26 del mes sexto del año 2026. 3-6, que nos denotan un día especial, un día en el cual recordamos que se terminó la creación. Al sexto día, esto creó al hombre, formó al hombre e hizo al hombre. Este proceso creativo está en la mente del Dios del universo. Y por eso tenemos en esta mañana esa posibilidad de generar un cambio de actitud y tomamos medidas con las cuales nos permiten establecer principios diferentes a lo que hemos estado experimentando. Y por eso en cada mañana vamos a acomodar un poco el reflejo. En cada mañana elegimos un tema, y el tema que hemos elegido para esta mañana es bendecida quien nos maldice. Esto directamente está relacionado con el estado de la tienda, la hermosura de la tienda. Ese es el tema que hemos estado tratando en el transcurso de la semana, de la porción de Balak, el destructor, cómo destruimos nuestra tienda y cómo nos autodestruimos cuando maldecimos en lugar de bendecir. Bueno, dice el Salmo 62, que solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Llaman la mentira y con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Estos principios son principios éticos de acuerdo a la identidad de cada cultura, de cada costumbre, de cada nación. De ahí viene la palabra idea, de identidad. Cuando nos identificamos con el que maldice y no con el que bendice, pues se requiere una reparación de la tienda, porque hay una identidad. Porque si no lo puedes decir, no lo puedes hacer. Y lo que vas a hacer es lo que dijiste, no la idea de lo que dijiste. Entonces allí aparece lo que se conoce como caos. En la mitología griega, el caos era hijo de tinieblas. Y cuando traemos esto a la vida práctica, pues las tinieblas que representan la ignorancia, la oscuridad, es ausencia de luz. Y si el creador es luz, entonces el caos es ausencia de creatividad. Y por eso Yeshua nos dijo que una sola palabra basta para sanar. En esa circunstancia, en esa situación, cuando había un enfermo y el jefe de los ejércitos había hecho un seguimiento de lo que hacía y decía Yeshua, que tú conoces como Jesús, dice, bueno, es que yo sé, tengo la certeza que una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Entonces, ¿cómo le podemos dar la bendición al enemigo? Lo que se conoce como la verajá, el poder creativo. De ahí viene el paternoménico de abracadabra, crear realidad hablando. Esa vendría a ser en arameo la misma expresión en el hebreo de establecer la bendición al hablar. Verajá a debará. Entonces, cuando llega el caos y el enemigo se te viene encima y la salud, la economía, la relación de pareja, todo está en caos, entonces se requiere crear la realidad hablando. Ante la enfermedad, ante la ruina, tengo que decir bien, porque esa situación me muestra lo que debo corregir. Si el mundo es un espejo y vemos que nos maldicen,
pues no es culpa del espejo, es culpa de la falta de creatividad. Digamos que no sea culpable, sino responsabilidad. Pues debo de corregir la situación. Cuando uno se encuentra con alguien que está pasando por un proceso de enfermedad, dice que está muy bien, que gracias al Señor está vivo y que lo único que le preocupa un poco, y empieza a hablar de su salud y se extiende, y luego la primera palabra que había dicho pues se convierte en palabras maldichas, porque si digo malo tendré esa situación. Entonces, como el poder es de la palabra, pues en lugar de contar algo nuevo, sigue contando su situación caótica, sigue lamentándose por la pérdida, sigue quejándose de la situación, y eso se llama maldecir o decir mal. Entonces le podemos preguntar a alguien que está pasando por un proceso de enfermedad o de quiebra, o de bancarrota, o de divorcio, que son muy similares, ¿qué es lo que deseas? ¿Seguir contando tu situación? ¿Seguir contando el caos? ¿Seguir diciendo mal? ¿O cambiar y crear una realidad diferente? O sea que lo urgente, lo que quiere ante la falta de dinero, ¿qué desea la persona? Entonces le hace la pregunta. Si no tienes dinero, ¿qué deseas tú? No, pues requiero poder encontrar un trabajo. O deseo poder encontrar un trabajo. Pareciera que estuviera diciendo bien, o sea, bendiciendo. Pero él requiere es un trabajo, no un poder. Si desea poder, entonces viene poder, pero no el trabajo. Porque la palabra o el verbo que se usó fue equivocado. Si deseo encontrar trabajo, ya esa palabra encuentro, combinada con trabajo, pues crea una situación distinta a la situación de desear encontrar. O sea, poder encontrar. Entonces viene aquí la historia de el profeta Balaán o Bilán, que es contratado por Balac, el destructor, que pareciera que fueran historias que se debaten si sucedió o no sucedió. Y lejos de una historia, es nuestra propia historia. Quizás tus cuentas, tus recibos, están contando tu historia. De palabras maldichas, de pensamientos sin rectificar, de ideas sin reparar, que vinieron a traer esa historia manifestada en facturas sin pagar, en deudas sin cancelar, en situaciones caóticas sin restaurar. O sea que el caos pues, no es necesariamente falta de orden, sino un orden distinto a la creación. Entonces, porque si hay ignorancia, pues caos es hijo de tinieblas. Ese lenguaje metafórico de las escrituras, de la Torá, de la instrucción, pues no se refiere a Israel, al Israel geográfico y como nación, ni a Egipto como nación o como país. O sea que cuando se habla de estas dos naciones, no son naciones, se refiere a los estados del alma. Entonces, donde Israel, pues no necesariamente es porque habito en cierto lugar geográfico, porque si en ese lugar, en lugar de haber vida, hay destrucción y caos, es porque no hace honor a su nombre, porque Israel son las almas que buscan la adicción con lo divino. Y Egipto, pues son las almas desconectadas, porque si Israel quiere decir el que pelea con la ayuda de Dios, y Egipto quiere decir Misraim, o angosto, pequeño, esclavo, entonces no se trata de un país, ni de un territorio, va algo más allá, a la esencia de lo que simbolizan esas palabras. Cuando Israel
esto cuenta con la protección divina, es porque las maldiciones se convierten en bendiciones. Y para eso se requiere rectificar la tienda, establecer la hermosura de la tienda, porque si no lo encuentras afuera es porque no lo has encontrado dentro, así como el trabajo, así como el dinero, porque lo de afuera no te puede frenar, y si te frena es porque está dentro de ti. Y es allí donde empezamos a buscar el caos en el mundo interior, porque Dios es alguien que sigue un camino. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, ese camino de la luz. Yo soy el verbo, esa palabra que sale de la idea. Y la idea se ordena con la palabra. O sea, la idea no se ordena con otra idea. La idea se ordena cuando cambias la palabra. Entonces cambias la idea. Y ordenar la manera de pensar es lo que se llama la unidad. Por eso decimos en la mañana el mandamiento mayor: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese uno es no es de el monoteísmo, es de una sola manera de pensar. El orden del pensamiento desde el amor, desde el perdón y desde la misericordia, no desde la destrucción y desde la muerte. Entonces hay que darle forma a ese viaje interno y sincronizar el cerebro, esos dos hemisferios, y por eso no es lo que de afuera entró, es lo que estoy corrigiendo dentro. Ese in es dentro y forma es lo que está tomando forma dentro, es darle forma, meterme en el in para decir qué forma quiero que tome algo. Entonces, si afuera veo caos, me entro al in de la forma y formo algo distinto, con una idea diferente, con una palabra de bendición y no de maldición. Entonces, si deseo poder viajar, está otra vez, si digo deseo poder viajar, estoy otra vez maldiciendo, porque estoy pidiendo poder y no viajar. Entonces hay que aprender a usar todo, aprender a escuchar y no seguir la idea, sino sincronizar esa idea con la palabra. Entonces viene aquí un profeta que estaba ejerciendo su labor no por la esencia de lo que es. Profeta quiere decir Nabín, y Nabín traduce como el que habla por inspiración. A este profeta lo inspiraba las dádivas, el dinero. Es lo que vemos en las religiones tradicionales. Bendicen si les proveen dinero, y si no, pues entonces los maldicen, independientemente de las ideas que traiga aquel que le aportó el dinero. Eso es lo que se refiere a adulterar, porque el Eterno solamente bendice, no por la cantidad de dinero que tienes o que depositas, no es por sobornos, sino por justicia. Y es allí donde pensar, sentir y hablar deben de tener una sincronización. Eso es lo que se llama armonía, porque el símbolo, de las palabras, nos enseñaron precisamente a deshonrar la palabra. Entonces, bueno, las palabras se las lleva el viento. Yo le dije, pero demuéstremelo. Y para el que cambia de opinión, pues no hay ley. Entonces, palabras mal dichas. Y por eso se habló de un pueblo asentado en tinieblas, Galilea de los gentiles. O sea que Galilea, el centro de operaciones militares, Galil, se volvió goy, se volvió gentil. No estoy hablando de
de amabilidad, estoy hablando de cambiar la idea del Creador. Porque lo que era luz se convirtió en tinieblas, lo que era bendición en maldición. Y entonces dice el libro de Números que el falso profeta Balaam, pagado por Bilam, o Balac, el destructor, Bilam, el falso profeta, hijo de Beor, Beor quiere decir incendio, y dijo: el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, o sea que había escuchado la palabra del Elohim, el que vio la visión del Omnipotente, había visto, había escuchado y había visto, pero su estado de ser era caído, pero con abiertos los ojos. La palabra para caído en hebreo es gigor, o gigante, toam, patán, altivo, soberbio. Entonces esa circunstancia de las características de las acciones del profeta, aunque vea y escuche, si no se levanta, si no vibra en una frecuencia elevada, pues va a decir cosas hermosas, pero su corazón está vibrando en otra frecuencia. Entonces no podía maldecir, porque lo que está mostrando la parábola es el espejo del mundo. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus habitaciones, oh Israel. Entonces viene el destructor: pues yo te pagué fue para que maldijera, no para que bendijera. Por lo menos si no lo vas a bendecir, tampoco no lo vas a maldecir, tampoco lo bendigas. Entonces ubicamos quién destruye nuestra vida, quién destruye la hermosura de la tienda, y cómo nosotros podemos revertir la situación, no alineándonos ni identificándonos. De ahí viene idea con el falso profeta que profetiza por soborno, declarar a la persona sana sin ser consciente de que esa enfermedad la provocó él mismo por palabras mal dichas. Entonces simplemente van a buscar al profeta porque le sanó un tipo de enfermedad en su cuerpo, sin darse cuenta que el cuerpo es pasajero, que lo que hay que salvar es el alma. Entonces el destructor, hijo de Zippor, las escrituras siempre hablan del personaje y del padre. Destructor, hijo de Zippor. Zippor quiere decir pájaro, o ser que vuela. De ahí Sépora, la esposa de Moisés. Entonces no era la esposa, sino de los pájaros. Y los pájaros son arquetipo de pensamientos. Un pensamiento destructivo, un pensamiento que mira el mundo exterior, queriéndolo cambiar y destruir sin cambiar en el interior. Pues nos autodestruimos, porque la estrategia de este destructor es maldecir, diferente al que construye, que es bendecir. Por eso hay que destruir la idea del destructor y colocar la idea del constructor. O sea, hay que bendecir y no maldecir. Ya explicamos que es bendecir al enemigo, que nunca se trata de decir que alguien, porque me golpeó, entonces yo lo bendigo, sino todo lo contrario. Esa acción vino por una palabra maldicha y ahora tengo que corregir esa palabra para protección de la destrucción. Bueno, el estado de ser de sanidad está ligado a la santidad, y la santidad es el producto terminado, lo que está completo. Por eso se llama kaducha, boda, estar comprometido. En este caso, comprometido con bendecir y no con maldecir, con el reino del poder, de la sanidad, de la prosperidad, en el cuerpo, en el alma, en las relaciones. Y entonces estaría sano o está sano cuando hay santidad.
te viene la palabra médico. No es solo alguien que sale del tema. El doctor es como excelencia, pero el médico es como el que media, de ahí viene de mediar. Entonces, pues ese médico es un sacerdote, por eso le llamaron cura. Y el sacerdote es el que une, el que construye el puente entre lo humano y lo divino. Entonces viene aquí ese desierto de las emociones. Si no está sano, la decisión que tomes será errada, porque la tienda está destruida. No hay hermosura en las tiendas. Y cuando no hay hermosura en las tiendas, esa veneno o esa destrucción que hay dentro sale por sus palabras, por sus dichos. Entonces empieza a maldecir y a buscar acciones de violencia y no de paz. Pero la idea es que esto no nos afecte, que mientras más nos maldigan, pues se autodestruye el enemigo, porque solo la materia, esto pues daña la belleza de la tienda. Las escrituras nos hablan en el Proverbio 6:32 que el que fornica corrompe su alma y que mal hace el que así procede. Pero que ese pueblo, por allá en el libro de Mateo, en el capítulo 4, que estaba sentado en tinieblas, vino gran luz. Y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, cuando resplandece la luz en medio de las tinieblas, podemos iniciar a predicar. Entonces, todos estos falsos profetas, falsos predicadores, que incitan o se identifican con la violencia, con la destrucción y con la maldición, pues dice que el que me odia, ama la muerte. Entonces, desde entonces, Mateo 4:17, y solo desde entonces, desde ese momento, desde ese instante en que la luz resplandece en medio de las tinieblas, Yeshua comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, vuelvan al estado original, Teshuvah, cuando no había odio, ni rencor, ni resentimiento. Arrepentidos, por una razón principal y primordial: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando se acerca el reino de los cielos, es el reino de los cielos, no es el reino de muerte. Y es allí donde debo estar alineado, porque ese reino de los cielos trae un fuego consumidor. Y si me identifico con la muerte, pues voy a adquirir muerte. Si me identifico con la vida, pues voy a tener resurrección y vida eterna. Porque si el pensamiento no es como la palabra, hay caos. Si hay muchos problemas, es porque hay algo oculto que no lo ves. Problemas con el dinero, problemas con la salud, problemas con la pareja, problemas. Es porque hay algo oculto que no lo ves, no porque seas malo, porque no tengas opción. Porque hay que identificar eso oculto que está obstaculizando tu bendición. Entonces el falso profeta predica o profetiza por dinero. Y es allí donde viene el poder frente a la fuerza. Porque la fuerza se basa en cuánto tienes de dinero, de fama, etcétera, etcétera. Y el poder, esto se basa en cuánto vibras. Es muy distinto a lo que se materializó como bienes en los cuales puso la confianza, a el poder que es corregir la frecuencia en la cual vibras. Puedes estar diciendo palabras como el falso profeta, muy hermosas y hasta verdaderas, pero si el corazón vibra en otra frecuencia, hay adúltero, hay adulteración.
Entonces cuando uno se entiende y dice, pues bueno, yo me voy a ganar ese dinero, no importa que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Entonces si le tocó matar, robar, ¿y qué hace usted? Pues lo que sea, tampoco, porque está mal dicho. Todo lo que vibre con lo bueno, con lo de buen nombre, si hay virtud, en eso penséis. Porque la diferencia entre la guerra espiritual y la guerra física radica en que la espiritual solo los despiertos la pueden ver. Y no con los ojos del cuerpo, con los ojos de la mente, del entendimiento, de acuerdo a la percepción. Por eso siempre ocurre primero lo físico, lo espiritual que lo físico. Entonces, cuando viene un destructor que podía ver, pues tú también puedes ver cuando llega el destructor a tu vida para destruir el destructor. Entonces allí necesitamos aprender desde dónde estamos ordenando la tienda. Si la estamos ordenando desde lo que vemos afuera o si la estamos ordenando desde lo que sentimos dentro. Se percibe en la gran cantidad de personas una tristeza por una elección. Se percibe alegría a otros también por esa misma elección. Es de acuerdo a cómo lo veas, de acuerdo a cómo vibres. Si vibras en la frecuencia de paz, si vibras en la frecuencia de vida, si vibras en la frecuencia de cuidar la creación, no tengas temor, porque tu tienda está hermosa. Porque no confíes en lo que ves en el mundo exterior, confía en lo que haces en tu mundo interior. ¿Desde dónde estás organizando tu tienda? ¿Desde lo exterior o desde lo interior? Entonces, pues para eso vemos nosotros símbolos. Si tu salud la está organizando la Organización Mundial de la Salud, prepárate porque viene más duro. Pero si tu salud la está organizando tu ser interior, donde está Yahweh tu sanador, por nada estéis temeroso. Porque ¿desde dónde estás organizando tu tienda? ¿Desde dónde le estás dando orden y forma a tu vida? Afuera es la manifestación de lo que tomó forma dentro. In es dentro y forma es forma. Y por eso ese imaginario que organiza la salud mundial, esto requiere ser individual. Esa organización no es mundial. La organización en las escrituras es individual. El profeta Isaías, en el capítulo 27, el verso 12, dice que entran de uno en uno. Porque no se puede certificar a lo que no está preparado. Si quiero lograr algo, pues para lograrlo no hay que traer cosas, hay que vaciarme de lo que está impidiendo que logre ese algo. Y entonces luego lo voy a experimentar afuera. Porque el mundo te dirá quién era hasta que tú le digas lo que eres. Y por eso, si inicio desde lo que aprendí, desde niño, pues inicio desde lo que dice la cultura. Pero si inicio desde lo que dice las escrituras, entonces le estoy dando una forma conforme al pensamiento del Creador.